Porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. Para las personas, el equilibrio siempre suele ser un desafío. Incluso en cualquier disciplina en donde el equilibrio está presente, esta es de destacar por aquel que la logra. ¿Qué tiene que decir la fe respecto al equilibrio? ¿Lo perdemos a veces? ¿A qué se debe? Bienvenidos a La Vanguardia. Es un placer darles la bienvenida. David Silva los saluda por acá y es un honor, sin dudas, el que nos acompañen en un programa más en esta serie que hemos titulado Una mirada a nuestra fe. Contamos en esta oportunidad con la participación del pastor Alejandro Las, pastor de la iglesia Faro de la Costa, quien nos estará ayudando a reflexionar en un nuevo programa, el cual vamos a titular Una fe equilibrada. Como siempre, les recordamos nuestros medios de comunicación para que se contacten con nosotros. Nos encanta saber de ustedes y en qué andan, cómo llevan estos temas, cómo llevan las series que nosotros estamos tratando por este medio. Pausa y ya venimos. Estás en La Vanguardia. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Bienvenidos a otro programa de La Vanguardia. Es un placer estar nuevamente con ustedes, con esta linda comunidad de fe que nos convocamos semana a semana para hablar de nuestra fe. En esta ocasión seguimos en la serie Una mirada a nuestra fe. Y no me encuentro solo, como siempre tratamos de estar bien acompañados. Y en esta ocasión me acompaña el pastor Alejandro Las. Alejandro, un gusto que estés con nosotros en este programa de La Vanguardia. Bueno, muchísimas gracias, David. Un honor para mí también recibir la invitación y saludos para toda la audiencia de La Vanguardia. Muchas gracias, los honrados somos nosotros. ¿Y qué tema traemos? Acá voy a confesar que el tema es propuesto por él, la verdad que me gustó mucho. Hay varias aristas, varias caras por las cuales podemos enfocar este programa y se titula este programa, este capítulo, si se quiere, de esta serie, Una fe equilibrada. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Por dónde vamos a ir? Y si te parece, Alejandro, ya empezamos comentando. Primero que nada, preguntarte, ¿qué te dice el concepto de una fe equilibrada, ¿no? ¿Qué tendrías que decirnos al respecto? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a el equilibrio necesario para que algo pueda seguir adelante en una forma efectiva, con menor esfuerzo. Por ejemplo, hay varios deportes que son deportes de equilibrio. Claro. El ciclismo es uno, el remo es otro, el patinaje, etc. No practico profesionalmente ninguno de ellos por las dudas que alguien esté preguntando. Entonces, para poder avanzar, uno tiene que mantener el equilibrio. Y si hay alguna razón por la que el equilibrio se pierde, entonces, en el mejor de los casos, avanza torcido. En el peor de los casos, se puede dar vuelta o se puede caer. Recientemente, sin extenderme demasiado en esto, hoy al mediodía, en la sobremesa en nuestra familia, hablábamos, una de nuestras hijas, Nicole, nos decía de un accidente que sucedió en el 2014, de un buque que volcó porque tenía sobrepeso. Esto fue en las costas de Corea del Sur. Tenía sobrepeso, pero el barco sale del muelle con sobrepeso, pero después hubo algo, una maniobra brusca que hizo que el barco se ladeara un poco y entonces los contenedores se fueron hacia un lado del barco, haciendo que el barco perdiera el equilibrio y eso hizo que
se provocara una tragedia. El barco se hundió y lamentablemente hubo muchas víctimas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que es el equilibrio, ¿no? En cada aspecto de la vida. Quería invitarte a ver, a meditar, a reflexionar juntos, ¿no? En este pasaje, en estos pasajes que vamos a estar viendo, y también a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos acompañen a Lucas 10, versículos 38 al 42, para contemplar la historia completa, ¿no? En este caso estamos viendo la vida de dos amigos, tres en realidad, en este pasaje, ¿no? Se lo menciona Lázaro, pero son las hermanas de Lázaro, ¿no? Marta y María. Ahí, a partir del versículo 38, nosotros vemos que dice que aconteció yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay muchas cosas, querido Alejandro, para sacar sin dudas de este pasaje, ¿no? ¿Qué ejemplo nos dan estas dos hermanas, ¿no? Que sin dudas tenían una fe única, no era un tema de fe, era un tema de prioridades. En esta fe equilibrada que queremos ver hoy, a veces el servicio nos lleva a este punto de tener que hacer y no priorizar. Sí, ahí es un caso lindo de perder un poquito el equilibrio. El equilibrio a veces lo podemos perder por buenas intenciones, es decir, Marta podría haber argumentado, pero yo estoy queriendo servir, lo cual era 100% correcto. Estaba queriendo servir. Lo que pasa es que ahí está eso, el conocer los tiempos, las prioridades, como dijiste, y que a veces no es el momento de servir. La vida no es todo servicio. Exacto. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque generalmente tratamos de sobreenfatizar o perdemos el equilibrio en las cosas que son más características nuestras. Por ejemplo, aquel que es evangelista va a ver que se necesita más evangelismo y siempre va a querer empujar a la congregación hacia el evangelismo, lo cual es buenísimo, pero a veces no es tiempo de evangelizar, a veces es tiempo de convocar a la congregación de repente a la confesión, a lo que es la oración, etc. Cada uno va a tirar hacia su lado, hacia donde le late el corazón, de acuerdo a su don, su pasión. Entonces, por eso es que el equilibrio es importante. María se ve que era una persona quizás un poco más romántica en lo espiritual, digamos, porque quien invitó a Jesús a posar en la casa no fue María, fue Marta. Claro. Marta fue la que tomó la iniciativa, esa iniciativa de servicio, que no te puedes quedar sentado en el banco o en la silla. Me imagino aquellos que puedan estar escuchando que se identifican, van a la iglesia, pero no aguantan mucho sentado, algo tienen que hacer, tienen que estar en la cocina, barriendo, enseñando. El día que se tienen que quedar ahí solamente escuchando, como que parece que tienen hormigas en el cuerpo, no pueden estar. ¿Y qué hacen y no pueden ver a las Marías, capaz? Ahí está, exactamente. Y entonces, en este momento, no era tanto el momento de estar sirviendo, que tiene su cuota aparte, tiene su rol fundamental, pero en este momento es el momento de sentarse y escuchar, y aprovechar algo único, que era tener al Señor Jesús hablando ahí, mano a mano. Sin duda, ¿no? ¿Cuánto pagaríamos nosotros por eso? Unos minutos nomás, un viaje en el tiempo, estar ahí unos minutos. No como podemos hablar hoy, porque también podemos hablar más que unos minutos, podemos dedicar todo el tiempo que querramos, pero así, ese mano a mano, cara a cara, era un privilegio. Y Marta estaba sirviendo, pero el Señor también le describe una actitud de estar un poco afanada. Es uno de los pocos personajes, de hecho yo recuerdo solo dos, a los que el Señor lo llama por el nombre 2 veces. Claro. Marta, Marta. Hacía falta llamarla 2 veces por el nombre, no más con que la mirara, ya sabía que estaba hablando de ella, pero el hecho de que la llamara 2 veces era algo como para llamarle la atención, como para decirle, mira, tenés que prestarme atención, casi que como clavarle la mirada, decir, no te distraigas con esto porque es importante lo que te voy a decir. Entonces, es uno de esos momentos en los cuales perdemos el equilibrio pensando que podemos hacer más de una cosa a la vez, o que podemos estar en más de un lugar a la vez. Hay gente en la vida congregacional, es decir, nosotros mismos, porque estamos hablando de nosotros y a veces lo vemos en otros, claro, pero es muy de nosotros mismos. Sin dudas. Que a veces pensamos que podemos estar en más de un lugar a la vez, y estamos en este ministerio y estamos en el otro, y al final
hacemos poca cosa porque hemos perdido el equilibrio. Entonces, no estamos siendo muy efectivos. Claro. Es como ese barco que está avanzando pero está medio torcido. Entonces avanza, pero no al ritmo y a la efectividad que tendría que avanzar. Y en la vida cristiana, congregacional también, a veces queremos estar en una cosa, en la otra, y no funciona así. Entonces el Señor nos dice, hay momentos en los cuales vos tenés que enfocarte en una sola cosa. Le dice acá, una cosa es necesaria. Entonces, me gusta esto que dice el Señor. Lo dice en más de una ocasión también, se lo dice a alguna otra persona en el Nuevo Testamento, y me hace acordar de una bossa nova, de hecho un samba, pero tiene una mezcla, es un híbrido entre samba y bossa nova, que se llama samba en una nota sola. Y al principio, la verdad que cuando yo escuchaba este samba, decía, me aburre, es una cosa, no sé, a mí me gusta mucho este tipo de música. Claro. Pero esta no, la escuché años y la verdad que nunca la pude soportar, hablando mal y pronto. Hasta que un día le presté atención a la letra. Y la letra dice eso, dice que si vos a veces estás queriendo pasearte por muchas notas, al final no terminás tocando nada. Entonces, que tenés que enfocarte en una nota sola. Lo hace, menciona otras cosas, ¿verdad? Vamos a hacer una traspolación de lo que están hablando ellos a lo que nosotros estamos hablando, que es lo que el Señor está diciendo. Tenés que enfocarte en una cosa porque en este momento una cosa es necesaria y la que se dio cuenta de eso es María. María tomó la buena parte. Así que bueno, creo que ahí el Señor, este es un bello caso y ejemplo de nosotros mismos nos vemos retratados en esto cuando perdemos el ejemplo. Argumentado en nuestras buenas intenciones, en que la casa está que necesita arreglarse, Claro. un montón de cosas, pero en sí nada de eso lo satisface el Señor. 2 veces por el nombre y le dices, momento de que estés acá sentada escuchando. Claro, conmigo, ¿no? Sin dudas. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho antiguo, Así ¿no? es. Y bien, preguntarte también, Alejandro, sos pastor, estás en constante liderazgo con otros hermanos. ¿Cómo podemos desde el liderazgo en las iglesias equilibrar la fe de las personas, ¿no? Vos que estás siempre discipulando y en constante trabajo con otros, ¿no? Se requiere una lista de prioridades bíblicas, me he anotado yo acá. La tradición en otros lugares pesa más que lo netamente bíblico muchas veces, por eso cuesta tanto a veces ir contra eso. Bueno, ahí tocamos un tema como para 10 charlas. Sí, sin dudas. Eh, Para comprometerte de paso, sí, ¿no? Claro, perfecto. Sí, con gusto. Sí, porque uno pierde el equilibrio con facilidad y también evidentemente queremos servir a otros para que no lo pierdan. Yo creo que el hecho de que uno tenga ciertos hábitos saludables es muy importante para no perder el equilibrio, porque tenemos que buscar a Dios cada mañana, tenemos que encontrarnos con Él. Si no lo hacemos, entonces ya salimos caminando torcido. Y la verdad es que en este tiempo con Dios y en estas rutinas y estos buenos hábitos, a veces andamos volando y otras veces se sacude la agenda. Hay tiempos de transición, hay tiempos de enfermedad, hay tiempos de viaje, hay tiempos que la agenda es una locura. Entonces perdemos el equilibrio. Es como, volviendo al ejemplo de un ciclista. Un ciclista, si está andando en la ruta y no hay viento y está todo bien, es genial, no hay ningún problema. Pero en los tiempos que hay viento en contra o viento de costado, entonces mantener el equilibrio para no es difícil. Entonces hay que luchar contra el viento y contra las corrientes. Entonces, en estos momentos donde hay imprevistos, por ejemplo, Marta recibió en su casa ni más ni menos que al Señor, alguien que hacía milagros, que compartía una palabra poderosa. Entonces le desequilibró un poco la agenda, pero había que saber mantener, más allá de eso, ciertas cosas que no se muevan. Entonces, en la vida personal uno tiene que hacer lo posible, luchar a ultranza para que no se muevan ciertas cosas que nos dan equilibrio. De hecho, yo dije que no estaba haciendo ninguno de esos deportes en forma profesional, pero sí estoy practicando remo. Ah, bien. No en forma profesional, pero sí lo estoy haciendo. Y en el remo, si te das vuelta y bueno, y en este momento del año que es invierno, recién ingresado, es bastante complicado caerse al agua. Entonces, mantener las cosas que te mantienen el bote equilibrado. Eso es muy importante. En la vida cristiana, el hecho de tener un encuentro con el Señor. Y después, también, un consejo más así abuelo de pájaro, porque habría que extender mucho esto, saber que hay cosas que todos podemos hacer.
Hay cosas en las cuales podemos enfatizar, etcétera. Cada uno tiene su don, además de sus dones, tiene su contexto, tiene sus pasiones, etcétera. Entonces, eso es lo que forma la identidad de cada uno y el lugar del cuerpo de Cristo en el que uno está. Pero más allá, como dice la carta a los Corintios, ¿no? Más allá de que alguno profetiza, otro habla en lenguas, etcétera, lo que dice al comenzar el capítulo 13 es: todos podemos amar. Hay multitud de dones, etcétera, y no es para todos esto ni para todos lo otro, pero amar es para todos. Entonces, mantener las cosas que son para todos en la iglesia, no perder el equilibrio, porque yo estoy sirviendo mucho acá, entonces dejo hacer lo otro. Cantar podemos hacerlo todos. Estar presentes en las reuniones, en términos generales, podemos hacerlo todos. Ofrendar, podemos hacerlo todos. Saludar en la congregación, llegar ahora después de un tiempo de pandemia que nos rompió algo, ya venía muy mal barajado, la capacidad de saludarnos que tenemos. Sin dudas. Después de la pandemia quedamos más distantes, los niños no saben saludar, te vienen, pasan como un bólido. Sí. Entonces, volver a ese tipo de cosas que todos las podemos hacer para no perder el equilibrio. Y bueno, y dar ese tipo de pautas, ¿no? Que son lo que mantiene el bote en equilibrio. Es muy fácil que el bote se mantenga en equilibrio. No hay que hacer un curso de ciencia nuclear, pero hay que aplicarlo. Ahora, Claro. si en un momento algo de eso que es muy sencillo falla, es muy probable que te vayas al agua de cabeza. Sin duda, ¿no? Entonces, la vida cristiana también tiene un poco de eso. Que nosotros tenemos que asegurar que hay ciertas cosas que se mantienen en su lugar, entonces aquello mantiene el equilibrio. Pero si se empiezan a correr y si dejamos que el viento, que las olas, que las inclemencias, la agenda, la enfermedad, los imprevistos empiecen a jalar ciertos pesos para un lado y para el otro, entonces perdemos el equilibrio y ahí va a ser más difícil o corremos el peligro de darnos vuelta y ver que salió volando por alguna ventana nuestro tiempo devocional, salió volando por la ventana nuestra asistencia constante en ciertas cosas, nuestro servicio, etcétera. Sin dudas, ¿no? Hablando de barcos, viste que las personas, ¿no? Obviamente experimentadas en el mar y en naves, saben muy bien que no deben exceder el peso, ¿no? Con cuántas cosas nosotros por ahí estamos cargados en este mar y nos hacen desequilibrar la nave, ¿no? Como bien nos decías. Y hablando de mar, si te parece, pasamos al siguiente ejemplo que queríamos mencionar con nuestros amigos, ¿no? Alguien que estaba en el mar, que había visto al Señor y que quería caminar sobre el agua, ni más ni menos. Vamos a Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, ¿no? Y vamos a leer a partir del 23. Al llegar la noche estaba allí él solo hablando del Señor, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. «Es un fantasma», dijeron. Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». ¿Qué impresiones te da este pasaje, querido Alejandro, no? Sin dudas que otro ejemplo de fe desequilibrada. Sin duda que Pedro tenía fe, ¿no? Pero como siempre le damos a este pobre Pedro, ¿no? Siempre es un personaje al cual nos gusta darle palo por todo ese proceso que lo llevó a ser ese Pedro que Jesús quería, ¿no? Pero sin duda que ese ímpetu que él tenía lo llevó a llevarse varios tragos amargos, ¿no? A mí me parece fenomenal lo de Pedro. En primer lugar, quiero decir que si esta historia no fuera una historia de Dios y si la Biblia no fuera la palabra de Dios, esta historia no estaría. Que es una de las cosas por las que venero y honro la palabra de Dios, es que nos cuenta las luces y las sombras Todo de la gente. Muy opuesto a las biografías que se tienen por ahí, ni siquiera me refiero a las biografías seculares o de gente no creyente. Dentro del pueblo de la fe
han habido personas absolutamente destacadas hasta el día de hoy, que cuando leemos las biografías, quienes conocemos varios capítulos, vemos que no están, misteriosamente están ausentes, están solamente las luces, lo cual no me identifica. No me identifico con esos personajes que solamente tienen luces. Me identifico totalmente con Pedro como una persona que tiene la capacidad de arriesgarse. Entonces, claro, Pedro cae, como vos decís, muchas veces le damos palo, es alguien que dice sí, porque tuvo temor, vio las olas, el viento, se asustó. Sí, es cierto. Pero pudo vivir esa experiencia y pudo caminar sobre el agua, cosa que ninguno de los otros discípulos jamás hizo. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Ser el Pedro que de repente se hunde un poco sobre el agua? ¿O ser los discípulos que siempre mantuvieron una posición más cómoda? De status quo, ¿no? Sí, y que nunca salieron del barco. Entonces, Pedro fue el único que contestó, porque ellos estaban muertos de miedo. Los marineros tienen muchas supersticiones. En alguna película, después lo podemos comentar, en alguna película vas a ver que existen cosas que quienes han estado un poco en el mundo de la navegación saben que hay mucha superstición en el agua. Por eso el caso de Jonás y lo que hicieron los pescadores en aquel momento. Entonces, no era extraño que de repente empezaran a pensar que era un fantasma, porque es un mundo que tiene sus códigos, sus supersticiones y todo eso. Pero la cosa es que estaban todos así y el Señor les dijo que era Él. Pero nadie reaccionó, salvo Pedro. Claro. Pedro, entonces, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dice? Ah, Señor, bueno, sos tú. Bueno, nos quedamos tranquilos, chicos, es el Señor. Claro. No. Quiero probarlo. Dice, si sos vos, voy a poner mi vida en riesgo. Porque no era tirarse una lagunita y que estaba todo tranquilo. Estaba muy fea la cosa. Y entonces se tira y arriesga su vida en fe de lo que el Señor le había dicho, ven. Así que para mí hay mucho, mucho, mucho para ponderar en el Señor. Y también la belleza, porque acá contemplamos una cosa muy hermosa, que es que Pedro se estaba hundiendo y lo miró al Señor y le dijo, Señor, sálvame. Que es lindo, es muy lindo, es de las cosas lindas de la Biblia cuando alguien se equivoca y lo reconoce y va al Señor. Y va al Señor inmediatamente. Y el Señor evidentemente lo salva y lo reprende. Ahora yo me pregunto, si lo reprendió al Señor, a Pedro, que se está hundiendo sobre el agua, y los demás que ni siquiera creyeron, digamos, se quedaron en su posición cómoda. Pero Pedro tenía un poco eso, sí, demasiado impulso. Ahora, yo creo que aprender es un proceso de vencer miedos. Y para vencer los miedos hay que tirarse al agua. No se puede aprender a nadar leyendo un libro, ni viendo a otros nadar. Te tenés que tirar al agua y vas a tragar agua. En algún momento vas a tragar agua, en algún momento te vas a asustar. Y después vas a ir agarrando confianza y vas a ir superando esos obstáculos. Pedro fue quizás la persona que más metió la pata, más derrapó en cuanto al Señor en varios episodios, pero también fue la persona que fue el caudillo después, fue quien tuvo un rol prominente y el Señor lo dio como para que estuviera pastoreando a los demás, para que cuidara a los demás. Y no era porque él era un superdotado, quizás porque tenía esa capacidad de riesgo. Ahora, sí, se desequilibraba, pero es una virtud o un defecto. Yo en este caso lo veo el desequilibrio de él como una virtud de haberse tirado al agua. Hace muchos años atrás cantábamos una canción que decía, que era de un autor cristiano, evangélico, que después se fue para España, es un uruguayo que vive en España hace muchos años, que se llama Luis Alfredo, y decía una canción de él, creo, por eso a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Entonces, si yo no creo, entonces jamás voy a dudar, pero como creo, a veces dudo. Como estoy caminando sobre el agua, a veces, bueno, puede ser que me hunda, pero está el Señor ahí, en esa belleza, cuando uno reconoce que se está hundiendo, que algo se pinchó en la vida, que estoy perdiendo el gozo, estoy perdiendo la paz, estoy más ansioso, estoy más colérico, bueno, entonces algo del Espíritu Santo, algo se pinchó en mi recipiente y se está perdiendo, se está vaciando por algún lado, entonces acudir al Señor, perdimos el equilibrio, volvamos a Él, lo tenemos al lado. Qué lindo que el Señor, cuando Pedro clamó a Él, no estaba en la otra punta del mundo, estaba ahí al lado y al instante lo saca. Así que sí,
podemos decir que desequilibró un poco la vida de él. Sin embargo, en este caso, yo personalmente le doy una buena nota. Mucho mejor que la de los demás discípulos. Sí, sin dudas, de mantenerse, ¿no? Y sin dudas que Jesús sabía a quién había llamado, ¿no, Alejandro? Él lo escogió a Pedro antes de todo esto y sabía muy bien la fe que tenía. Y sin dudas que el Señor Jesús en ese proceso, en esos años que Él destinó para estar con ellos, quería encauzar esa fe, ¿no? En otro programa que se nos ha ido volando, Alejandro, quería dejarte este espacio para que le hables a la juventud de este programa, ¿no? Y a la iglesia toda, que en realidad de variadas edades, gracias a Dios, nos escuchan semana a semana. ¿Qué consejos, con qué querrías que nos quedáramos todos los que te estamos escuchando respecto a una fe equilibrada, ¿no? ¿Qué sería lo fundamental? Que sin dudas puede incluso salvar nuestra vida espiritual, ¿no? Bien, cómo no. Bueno, no hay una bala de plata para resumir todo, ¿no? Algo que solucione todas las cosas, pero sí que es importante tener en cuenta el equilibrio en la vida de la fe, que nuestro caminar sea equilibrado, que de hecho no lo es 100% equilibrado y por más que lo sea podemos perder el equilibrio en algún momento. Entonces apuntar a mantenerlo, recibir con humildad las correcciones del Señor. Tanto Marta como Pedro recibieron las correcciones del Señor. Sin dudas. Entonces, cuando nosotros nos estamos desequilibrando, algo se va a manifestar, el Espíritu Santo a nosotros nos lo va a hacer saber. Entonces, prestarle atención a eso con humildad y tener la belleza de reconocer que estamos en algo malo y volver al equilibrio, como lo hizo Pedro. Bueno, entonces, no es solo una cosa. A veces yo sé que tenemos gente muy apasionada, que toma la palabra y que sobreenfatiza alguna cosa, y está bien, bueno, es su lugar en el cuerpo de Cristo, es cómo ven las cosas, pero en realidad una buena receta de cocina no es un solo ingrediente. Claro. Son varios ingredientes, cada uno puesto en su equilibrio. Esto necesita sal, sí, pero necesita sal en una forma equilibrada. Necesita aceite, agua, necesita, condimentos. Tiene que haber un equilibrio. Si ese equilibrio no está, entonces se pierde sabor. Entonces eso, mantener nuestra mirada, también pedirle a otros que nos evalúen. Cada tanto abrirnos, hablar con el pastor de la iglesia, con el pastorado, con los líderes. ¿Y cómo me ves? ¿Cómo me ves en cuanto al equilibrio de mi vida? ¿Qué aporte me podrías hacer? No esperar que alguien de repente venga y tome la iniciativa, sino a veces tener la osadía nosotros mismos de tomar la iniciativa y decirle a los demás, a ver, dame un retorno. Y en ese retorno pueden haber muchas felicitaciones o a veces puede decir, mira, en esto yo veo que necesitarías trabajar un poquito más en el equilibrio. Sin dudas, ¿no? Sin dudas. Me quedo con la palabra humildad, muchas palabras, ¿no? La disciplina. Sin dudas que mencionabas al deporte en este programa y hay que ser disciplinados, ¿no? Como decía Pablo también, hay que machacar un poco, ¿no? El cuerpo para poder seguir adelante. Agradecerte por este tiempo, Alejandro, por este programa, por tu agenda, que sabemos que siempre andás en alguna otra cosa, en esta fe equilibrada que también tratás de mantener, en la cual todos estamos luchando muchas veces. Y bueno, es tu casa y sos más que bienvenido todas las veces que quieras estar acá. Muchas gracias, David, y nuevamente un honor para mí. Saludos para toda la audiencia y espero, y es mi oración, que sea de bendición para todos. Sin dudas lo es, y bueno, ustedes ya saben, nos encontramos cada semana por estos micrófonos. Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.